Continuamos, hermanos, con la visión del lugar de la habitación de Dios. Y a continuación vamos a observar algunos detalles más que el apóstol ha visto en esta visión. En el capítulo 4 del libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 4, en el versículo 5. En la ocasión anterior llegamos al versículo 5 y vamos a leerlo una vez más para hacer contexto y seguir con la ilación de esta visión. Dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hasta ahí. En la segunda parte de este capítulo, que es lo que acabamos de leer, encontramos 3 partes principales que queremos tratar. Encontramos primeramente algo que destaca en esta visión, que es el mar de cristal. Enseguida encontramos otro elemento trascendental en esta narrativa, que son los 4 seres vivientes. Y por último, en los últimos versículos de este capítulo, ustedes habrán notado que encontramos también lo que podemos llamar la adoración celestial. Pero en esta ocasión vamos a enfocarnos solamente a ver lo que simboliza el mar de cristal, y el resto de este estudio vamos a ver los 4 seres vivientes. En cuanto al mar de cristal que está descrito en el versículo 6, dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Si notaron ustedes, delante del trono de autoridad, dominio y majestad, hay 2 figuras adicionales a tener en cuenta. Primero, el final del verso 5 nos dice que ardían 7 lámparas de fuego, y también nos dice que hay un mar de cristal. En cuanto a las 7 lámparas de fuego, no debemos pensar que se refiere en este caso a las 7 iglesias, pues el versículo ya nos está interpretando de manera clara lo que simbolizan estas 7 lámparas de fuego, que en este caso dice al final del verso 5, son los 7 Espíritus de Dios. Estos 7 Espíritus de Dios, como ya vimos en Apocalipsis 1:4, a su vez simbolizan al Espíritu Santo.
el Espíritu Santo en la plenitud de sus operaciones e influencias en el mundo y en la iglesia. Estos 7 espíritus también tienen una referencia directa a la plenitud de la Trinidad que está apareciendo en esta visión. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando el Cordero entre en escena en esta visión. La segunda cosa que está también delante del trono, nos dice el versículo 6, es como un mar de vidrio semejante al cristal. Cuando nosotros escuchamos la palabra mar, lo que inmediatamente viene a nuestra mente son las olas del mar, ¿no es así? Cuando oímos la palabra mar, nuestra mente se traslada a la playa. En nuestra mente aparece una imagen de la inmensidad de las aguas moviéndose. Sin embargo, hermanos, en este caso, los eruditos nos señalan hacia otra dirección. Es decir, que nosotros debemos tener otra cosa en mente cuando se nos expresa la palabra mar. Es decir, que debemos estar pensando en otro tipo de mar. Este es el mar como el que existía en el tabernáculo. ¿Había un mar en el tabernáculo? De hecho, lo había, hermanos. Y primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 23, nos habla de esto, cuando fue hecho en el templo que Salomón erigió. Dice en primera de Reyes 7:23, hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado a otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Si ustedes observan, nos dice la Escritura, hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos. ¿Qué es esto que el texto llama mar? Bueno, lo que el texto llama mar no es otra cosa que una especie de tazón. Una especie de tazón algunos dicen que al final tendría una terminación en derredor, en el borde, como en forma de copa. Este tazón era lo que en el tiempo del tabernáculo era llamada la fuente, el lugar en donde los sacerdotes iban a lavarse para realizar las tareas en el tabernáculo. En Primera de Reyes, en la época de los reyes, esto es llamado el mar. Le llaman mar, ese es su nombre, así se le llama pues a este tazón que, como sabemos, tenía la función de contener el agua para que los sacerdotes, cuando entraban a oficiar en el tabernáculo, a los oficios que, como sabemos, representaban la persona de Cristo y la obra de Cristo, ellos tenían primero que purificarse en este mar, en este lavacro. En otros lugares le llama lavacro, o le llama fuente, o le llama mar. Es importante, hermanos, recordar la función de este mar, puesto que saben ustedes que era necesario que los sacerdotes se lavaran allí previo a que realizaran cualquier labor dentro del tabernáculo. Ellos tenían que ir a lavarse a ese lugar, y también después de haber hecho algunas de las labores en el tabernáculo, iban y tenían que lavarse allí específicamente en ese mar. Ahora, pensemos, hermanos, que esto tiene un símbolo. Este mar simboliza algo. Pregunta, ¿podía acaso el sacerdote venir ya bañado desde su casa, limpio desde su casa, y llegar limpio allí y decir, no, pues ya me toca oficiar, pero pues ya me bañé en mi casa, ya me lavé las manos en mi casa, ya estoy bien limpio, la verdad es que no me ensucié, no necesito
pues lavarme otra vez, voy a oficiar así. ¿Piensan ustedes que el sacerdote hubiera podido hacer algo así? No, hermanos. Esto era necesario que, sin importar que el sacerdote ya hubiera llegado bañado desde su casa, ya hubiera llegado limpio, etc., el sacerdote tenía que obligatoriamente llegar al mar, lavarse ritualmente conforme Dios lo había dicho y enseguida hacer sus funciones. ¿Qué simbolizaba entonces, hermanos, este mar? Podemos ver, creo, de manera más o menos clara, que simboliza entonces la limpieza de Cristo, para que el hombre pueda acercarse delante de Dios a poder ofrecer sacrificio aceptable delante de Dios. Que nadie puede ir y ofrecer sacrificio delante de Dios si primero no ha sido lavado. Así que este lavacro, este mar, simbolizaba entonces la limpieza de Cristo. ¿Por qué razón no podía él decir, no, pues yo ya me bañé en mi casa, ya vengo limpio, no necesito hacer esto? Porque ese mar, ese lavamiento simbolizaba de manera ritual, como ya vimos, de manera, si se puede usar ese término, sacramental, simbolizaba el lavamiento que el sacerdote estaba teniendo para poder presentar su adoración delante de Dios. ¿Me están siguiendo? Por esta razón, él no podía no oficiar sin lavarse, o oficiar sin lavarse, y no podía lavarse en ningún otro lugar. Tenía que ser específicamente en ese mar, pues ese mar estaba simbolizando la limpieza de Cristo, esa preparación, esa limpieza que da al creyente a fin de que pueda ahora sí presentarse delante de Dios a ofrecer sus sacrificios. ¿Me explico? De manera que lo más probable es que lo que el apóstol Juan aquí llama mar sea que vio un gran recipiente que estaba delante del trono, así como estaba en el templo de Jerusalén. Y el propósito de este mar o de esta fuente, como les decía, era que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies antes de ejercer su oficio sacerdotal, simbolizando entonces la limpieza de Cristo. Así que la cristalinidad de este mar que ve Juan representa la pureza limpiadora de la sangre de Cristo, que habilita a todos los creyentes representados aquí por los 24 ancianos para la adoración que están a punto de presentar. ¿Se dan cuenta? Noten que incluso en el orden de la visión primero aparece este mar antes de la adoración. Pues si ustedes se dieron cuenta, la adoración se presenta ya en los últimos versículos. Este mar está allí simbolizando que aquellos 24 ancianos que ya vimos representan la totalidad de los creyentes, han sido lavados, han pasado ya por ese mar, han sido lavados en Cristo y ahora pueden delante del trono presentar su adoración y sus sacrificios. Es un hecho muy edificante tomar en cuenta que el mar que puso Salomón descansaba sobre 4 tríos de bueyes. 3 de ellos apuntaban hacia el norte, 3 apuntaban hacia el sur, 3 al oriente y 3 al occidente, a los 4 puntos cardinales, lo que simbolizaba, hermanos, en este caso, una limpieza anunciada para todas las naciones a los 4 cabos de la tierra. Que ese mar de limpieza
que estaba disponible allí en el templo, el cual simbolizaba a Cristo, ¿se acuerdan? Estaba también apuntando a los 4 puntos cardinales, anunciando así limpieza para todas las naciones. Qué cosa, hermanos, tan gloriosa y hermosa podemos ver aún en estos símbolos que estaban ya presagiando la obra de Cristo nuestro Salvador. Y noten también que es en este mismo orden en lo que el apóstol Juan también ve estos 4 seres vivientes. Dice el versículo 6, y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Algunas traducciones dicen que en medio del trono, aquí nuestra traducción nos dice que junto al trono. Y cuando se dice que en medio del trono, no necesariamente quiere decir que en el trono, arriba del trono, no, sino que desde el ángulo en donde se encontraba Juan, digamos que estuviese al frente, él estaba viendo el trono y uno de los seres estaba en línea con el trono, digamos. Y estos seres estaban entonces alrededor. Si eran 4, evidentemente habrían de estar repartidos de manera equidistante, lo que entonces nos hace una figura de un cuadrado. ¿Me explico? Esta figura entonces nos está mostrando algo parecido a la disposición que había puesto Salomón de los bueyes. Pero bueno, hay 4 seres vivientes. La palabra griega que se tradujo como seres vivientes también significa animal, o se ha traducido animal o bestia en otras traducciones. Por lo que en algunas versiones más antiguas encontramos la expresión que Juan vio 4 bestias. Y ahí es donde también comienzan muchas de las especulaciones que tenemos hoy en día. Sin embargo, los eruditos están de acuerdo en que la mejor traducción para estos seres de los que se está hablando es esta versión que tienen, esta traducción que tiene la versión 60, que es seres vivientes. ¿Por qué se les llama seres vivientes? Porque no sabemos en la visión no sabemos exactamente qué son. No son animales, pero tampoco son humanos, no parecen ser ángeles, no sabemos qué son unos seres vivos que estaban allí. ¿Me explico? De esta manera entonces es que son llamados seres vivientes. Pero, ¿quién o qué son estos seres vivientes? Se han propuesto varias teorías. Se ha dicho hay muchísimas teorías, desde aquellas que les señalan como seres reales, como que son unos seres que tienen de hecho tales características físicas, esto en las interpretaciones literalistas, ¿sí me explico? Es decir, que piensan muchas personas que de verdad esos seres son así, que tienen de verdad esas características, cuando ya hemos estado viendo que todos estos hermanos son símbolos. Pero digamos que entre los más conservadores, ya los que ya no se van por estas interpretaciones literalistas, algunos han creído que estos 4 seres vivientes son los 4 evangelistas. Ellos tendrán sus razones para pensar estas cosas, pero bueno, también entre las otras interpretaciones que se les ha dado, se ha dicho que estos también probablemente pudieron ser 4 apóstoles.
Pero en cuanto a ambas posturas, enseguida nosotros nos preguntamos, bueno, ¿no estaban tanto los evangelistas como los apóstoles representados por aquellos 24 ancianos? Y ahí es donde entonces comenzamos nosotros a decir, bueno, como que eso ya no suena muy convincente. Otros han dicho, y aún incluso en la época de los puritanos, llegaron a interpretar que estos 4 seres vivientes serían los ministros del Evangelio y que representarían a los ministros del Evangelio. Y uno puede leer toda la argumentación aún de algunos puritanos con respecto a esta interpretación e incluso dando respuesta a cada uno de los símbolos o de las características de estos seres que vemos aquí. Sin embargo, hermanos, algo que nos puede ayudar mucho en la interpretación de quiénes son estos seres vivientes es el pasaje paralelo que se encuentra en Ezequiel capítulo 1, versículo 5 al 11. Nosotros sabemos que la mejor forma de interpretar la Biblia es con la misma Biblia. Y como se ha dicho, la Biblia se interpreta a sí misma. En ese sentido encontramos un pasaje paralelo muy semejante, casi idéntico a la descripción que nos da el apóstol Juan, ahí en Ezequiel capítulo 1, dice en el versículo 5, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Los pies de ellos eran derechos y las patas de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey y a la izquierda en los 4. De buey a la izquierda en los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Hasta ahí. Como podemos ver, hermanos, las descripciones que nos da Ezequiel de estos seres vivientes que él ve son semejantes en cierta manera a las descripciones que nos da Juan también en su visión. Encontramos 7 semejanzas. La primera de ellas es que en ambos casos estos seres son llamados seres vivientes. Son llamados de la misma manera tanto en Ezequiel como en Apocalipsis. La segunda semejanza es que en ambos casos el número simbólico es el mismo, 4 en este caso. Ezequiel ve 4 y Juan también ve 4. Noten también, esto es importante, el número también es un símbolo. Recuerden ustedes que estamos viendo el Apocalipsis, un libro profético de símbolos. La tercera semejanza
en las descripciones es la forma de sus rostros. Sus rostros tienen las mismas figuras. Tienen figura de hombre, de león, de buey y de águila. La única diferencia aquí en este caso es que en la visión de Ezequiel, cada uno tiene estas 4 características, cada ser, y en la visión de Juan, en el Apocalipsis, uno tiene una figura, el otro tiene la otra figura y el otro tiene la otra figura. Pero vamos a ver un poquito más adelante que tratándose de símbolos, o bien pudieron representar cada uno tener una figura diferente o cada uno tener todas las figuras de la misma forma, pues lo que representan estas figuras es algo que ostentan todos estos seres. La cuarta semejanza es que en ambas visiones estos seres están cerca o alrededor del trono. Estos seres son asociados entonces con el trono de Dios. La quinta semejanza es que hay fuego que se mueve de un lado a otro entre los seres vivientes. La sexta semejanza es que en ambos casos están llenos de ojos. Si observaron, también tanto los seres vivientes que ve Ezequiel como los seres vivientes que ve Juan están llenos de ojos. Y la séptima diferencia es que en ambas visiones hay como un arco iris alrededor del trono. Ahora, Ezequiel en el capítulo 10, en el versículo 20 nos dice: eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. De manera entonces que Ezequiel ya nos da una designación de quiénes son estos seres. Y Ezequiel nos dice que estos seres que vio, dice, conocí o entendí que eran querubines. De tal manera entonces que ya que Ezequiel les llama querubines, nosotros deberíamos también reconocer que estos seres vivientes que son descritos aquí en el Apocalipsis también son seres del mismo orden o son los mismos seres. Son entonces querubines. Los querubines son seres angelicales que habitan la presencia de Dios, y por su cercanía al trono de la majestad y por su oficio se les considera seres angelicales de un orden superior entre los demás ángeles. Los querubines son destacados también por sus labores, entre otras cosas. Por ejemplo, fueron ellos a los que se les encomendó guardar el árbol de la vida. En Génesis capítulo 3, versículo 24, dice la escritura que eran querubines los que estaban con una espada de fuego guardando, noten la labor, guardando el árbol. Asimismo también Dios mandó a Moisés que en el arca del pacto se labraran querubines y se pusieran estos a los lados del arca y que sus alas se juntaran una con la otra, así como también nos describió Ezequiel que los vio. Lo que entonces representando el arca, la presencia de Dios entre su pueblo, nos enseña también entonces que son estos querubines los que guardan la presencia de Dios. Por lo que son verdaderas las palabras del rey Ezequías cuando oró y dijo: Señor Dios de Israel, que moras entre los querubines. Eso lo pueden leer ustedes en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 15.
Pero noten entonces, hermanos, la designación que se les da, que el Dios de Israel mora entre los querubines. De manera entonces, hermanos, que los seres que vemos aquí, que son llamados seres vivientes, nosotros podemos entender que son querubines. Ahora, nuestro texto nos dice que estaban estos seres. Pasamos ahora a su descripción. Nos dice que estos seres estaban llenos de ojos delante y detrás. Lo que, hermanos, de entrada no debería de asustarnos, sino expresarnos esa agudísima percepción que estos seres tienen de todo su entorno. De modo que estos seres estos ojos que tienen estos seres por todas partes no son literales. No significa que cuando el Señor nos conceda que estemos delante de su trono adorándole, veremos a estos seres así con un montón de ojos. De hecho, cuando uno ve alguna representación de algún ser con muchos ojos, pues se ve hasta grotesco, ¿no les parece? Cosa que asustaría de alguna manera. Probablemente esta sea una de las razones por las que en una época en la antigüedad las personas al mirar y leer el libro del Apocalipsis probablemente se llenaban de miedo y de espanto, y al imaginar cómo estos seres habrían de estar llenos de ojos por todos lados, y con cara de esto, y con cara de lo otro. Pero hermanos, estos son símbolos. ¿Qué simbolizan entonces los ojos de los que están llenos estos seres vivientes? Su agudísima percepción de todo su entorno, de modo que nada elude su vigilancia y su percepción. Que ellos pueden observar todas las cosas, y que si, imaginen, estaban para guardar el árbol de la vida, ¿qué se requiere de un guardia? Que pueda estar atento y vigilante a todo alrededor. Un guardia humano puede ser sorprendido por detrás, pues por detrás no tiene ojos, pero como vimos en la descripción de Juan, están llenos de ojos por delante y por detrás, lo que implica entonces que nada puede eludirlos, que ellos están vigilando 360 grados. Tienen una visión que puede ver absolutamente todo para poder llevar a cabo su función, en este caso de guardar. Estos seres vivientes, noten que además tienen también distintas apariencias que expresan sus cualidades o las características de su personalidad y su servicio. Nos dice en el versículo 7, acompáñenme al versículo 7, dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Hasta ahí. Para este momento, hermanos, ya debemos haber aprendido a no asustarnos con las descripciones que leemos en el libro del Apocalipsis. Ya debemos estar leyendo, y en vez de asustarnos, ya debiéramos más bien estarnos preguntando: ¿y qué simbolizarán estas cosas? ¿Qué cualidad o característica estará representada de estos seres a través de este símbolo? ¿Me están siguiendo? Esas son las preguntas, en este caso, que deben estar en nuestra mente, hermanos, antes
de nosotros estar intentando imaginar cómo se ve este ser, sino más bien preguntándonos, repito, qué cualidad o característica de este ser estará representada a través de este símbolo. Para responder a estos símbolos, nos dice el comentarista William Hendrickson, se les describe como semejantes al león en su fortaleza, al becerro en su capacidad para servir, al ser humano en su inteligencia. Y abre un paréntesis el comentarista y dice, note usted que también sus muchos ojos, indicando su penetración intelectual. Y al águila en su presteza, siempre listos a obedecer los mandamientos de Dios y a prestar servicio. Ahora merece la atención el hecho de que las características de fortaleza, servicio, inteligencia, presteza se atribuyen siempre a los ángeles, por ejemplo en el Salmo 103:20, en el versículo 21, en Hebreos 1:14, en Daniel 9:21, en Lucas 12:8 y 15:10, así como muchos otros pasajes, nos enseñan que los ángeles poseen precisamente estas características. De manera entonces que el primer ser viviente tuviera un aspecto como de un león, no es que este ser físicamente fuera un león o como un león, no, sino que este símbolo de león está representando su fortaleza, está representando la fortaleza de este ser. Esto es aún común entre los mismos hombres, cuando aún incluso en los blasones o en los escudos de armas muchos ponen un león. ¿Significa que hubo un león entre la familia de estas personas? No, ese león está representando en este caso la fortaleza supuesta o aparente de tal familia. ¿Me explico? El león entonces está expresando la fortaleza de estos seres, de estos querubines, como vimos. El becerro, ¿qué es el becerro? O el buey. El buey es un animal de carga, de trabajo. Dice la Escritura que por la abundancia, que por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Esto es, el buey está trabajando, jalando el arado, por su fuerza y por su trabajo, entonces la tierra se ara y hay abundancia de pan. El buey entonces representa el servicio al Señor en este caso, esa capacidad para servir. El ser humano entonces representa aquí, según los mejores comentaristas, la inteligencia de estos seres. Este rostro de humano o de hombre representa entonces la inteligencia de estos seres, a diferencia de los animales, pues el resto de las figuras son animales. Esta es la única figura en donde se está representando como un hombre. Y a diferencia de los animales, el hombre se destaca por ser un ser inteligente y racional. Y la última figura, que es la figura del águila, entonces representa lo que un águila representa. El águila es otro de los símbolos también preferidos en los blasones y en los escudos de armas y hasta en las banderas. Esas águilas pues representan esa presteza, esa rapidez, esa agudeza con la que en este caso estos seres hacen su servicio. Por esta razón también encontramos que en el libro del profeta Ezequiel, estos seres parecen como relámpagos,
¿Se acuerdan? Estos relámpagos que aparecen en un instante, refiriéndose precisamente a la presteza, a la rapidez, a la disposición con la que ellos están sirviendo al Señor. Ahora bien, el versículo 8 nos dice que estos seres vivientes tenían 6 alas. Acompáñenme el versículo 8, dice ahí. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor, por dentro, estaban llenos de ojos y no cesaban de decir: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, la última característica que nos da Juan de estos seres vivientes es que tienen, dice él, 6 alas. Aquí hay una diferencia en cuanto a los seres que ve Ezequiel, pero debemos nosotros, hermanos, esperar estas diferencias, puesto que ya que son símbolos, cada uno de estos símbolos está representando una idea, una cualidad de estos seres específica o característica al mensaje que va a ser entregado, de manera entonces que Ezequiel los ve con 4 alas, pero Juan los ve con 6 alas. Aunque aquí no se nos dice para qué se usaban estas alas, Isaías en el capítulo 6, en el versículo 2, nos dice que él ve también a estos seres y él ve que tienen también 6 alas. Así que no solo es Juan el único profeta que ve esta visión y ve estos seres y los ve con 6 alas. También Isaías, cuando los observó, les vio 6 alas. Aunque en el caso de Isaías nos dice que eran llamados serafines. Ahora, pero aunque fueran unos querubines y otros fueran serafines, hermanos, recordemos, las alas son un símbolo. De manera entonces que ya sea que sean querubines o sean serafines o sean ángeles de algún otro orden, el símbolo es entonces, o puede ser, común a todos ellos. ¿Me explico? La cualidad que representan las alas es común entonces a todos ellos, independientemente de su orden. Isaías nos dice que de estas 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Qué significa entonces que estos tienen 6 alas? ¿Por qué tienen 6 alas y no 2? Digo, nosotros estamos acostumbrados a ver a las aves del cielo, solo tienen 2, solo necesitan de 2 para volar. Y nos preguntamos, bueno, ¿y por qué tienen otros 2 pares más de alas? Bueno, Isaías nos dice, 2 las usan para cubrir sus rostros, otras 2 para cubrir sus pies y con otras 2 volar. ¿Qué simbolizan entonces las alas? Bueno, según en este caso, el uso que les están dando, nos están mostrando cualidades o características de estos seres. En cuanto a lo que significan, también el comentarista Albert Barnes nos dice lo siguiente: los serafines, como son vistos por Isaías, tienen cada uno 6 alas, con 2 de las cuales cubrían sus rostros para denotar profunda reverencia, con 2 cubrían sus pies, emblema de modestia,
y con 2 volaban, emblema de su presteza en ejercer los mandamientos de Dios. Así que, recuerden, las alas son símbolos. No significa y no debemos esperar que al ver algún ángel deba tener alas. De hecho, en la Escritura, hermanos, todos los hombres de Dios en el Antiguo Testamento que se encuentran con ángeles, ninguno de ellos tiene alas. Son personas que parecen personas. De hecho, cobran una constitución humana para poder hacer su labor. Así que las alas son solo un símbolo. Y bueno, ya sabemos que de allí pues se tomó para muchas representaciones de los ángeles hasta el día de hoy, pero estos solo son símbolos. Que con estas alas cubran sus rostros denota, nos dice el comentarista, profunda reverencia. Que con 2 cubran sus pies es emblema de modestia, y que con 2 vuelen es entonces un emblema de la presteza, de la rapidez con la que ellos están listos para ejecutar los mandamientos de Dios. Debemos reconocer, por ejemplo, que el volar, de hecho, es un medio de transporte mucho más rápido y eficiente que cualquiera de los terrestres en este caso. Nosotros tratamos de correr y no vamos a ganarle a un ave que va volando tan solo. ¿Me explico? Las aves rápidamente se trasladan. Y no se diga, pues, hoy en día los aviones, ¿verdad? Y pues toda la tecnología que hay. En aquel tiempo no existían los aviones, pero existían las aves que por sí mismas volaban con gran presteza. Ahora, incluso en nuestro lenguaje coloquial, también nosotros usamos la palabra volar para expresar que necesitamos que las cosas sean rápidas, ¿sí, no? Y a veces decimos, pero vete volando, ¿por qué? Porque expresamos que al volar las cosas se hacen rápidamente, mucho más eficaz, eficientemente. De manera entonces que las alas, pues, que tienen estos seres vivientes, representan estas características con las que ellos están listos y dispuestos al servicio de Dios. Y si ustedes observaron, todas estas características que vimos de estos seres expresadas en símbolos, nos hablan de su presteza y de las cualidades con las que ellos sirven a Dios, la forma en la que ellos sirven al Señor, y por eso están allí alrededor del trono. A continuación, en el versículo 8, ahora ya dejó de describirnos a estos seres y ahora pasa a decirnos lo que ellos dicen. En este caso, que es una adoración. Y enseguida de que ellos están adorando, los 24 ancianos también responden a esta adoración. Pero la adoración de este lugar celestial, hermanos, la vamos a ver con la ayuda del Señor el próximo domingo. Oremos, hermanos, al Señor.